En la diversidad podemos encontrar que alguien puede ayudar de mejor manera a otra persona en necesidad. Cuando vamos a un determinado lugar, siempre habrá alguien que conoce una forma diferente de hacer las cosas y quizás podríamos decir conoce mejor cómo hacer. Y aquella persona igual cuando vaya a otro lugar encontrará a un hombre o una mujer que hace mejor todavía la actividad. Y la diversidad, como digo, es muy necesaria y Dios formó la diversidad para que pudiéramos equiparnos unos a otros, para ayudarnos, para servirnos unos a otros. Por eso en esta mañana quisiera compartir algo de un pasaje bíblico muy importante que está en el libro a los Efesios, capítulo 4, en el verso 11. Efesios 4:11 nos indica algo muy importante. ¿Qué es lo que Dios estableció aquí en la tierra como ministerios de servicio al prójimo? Observe cómo dice el pasaje: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Observe que aquí hay 5 ministerios. Mire una vez más con cuidado. Y él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, quien vino, entregó su vida, resucitó de entre los muertos, se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles. Entendemos el proceso del apostolado que siguieron los discípulos en el momento cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra en naturaleza humana. Apóstoles, a otros profetas. Recordamos cuando leemos los pasajes bíblicos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay personas que recibieron de parte de Dios esa obra muy linda de realizar el trabajo profético. A otros evangelistas, el apóstol Pablo, hablando a su hijo espiritual Timoteo, dijo: te encarezco que hagas obra de evangelista. Es decir, algunos de ellos fueron también ordenados como evangelistas para cumplir una labor muy importante en el reino de Dios. A otros pastores y maestros. Si usted lee el verso 12, en el verso 12 le va a indicar la razón del por qué Dios instituyó, por qué el Señor Jesucristo instituyó estos 5 ministerios. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 12 también, y vamos a leer el verso 13 luego. Vemos en el verso 12 que dice: a fin de perfeccionar. El objetivo claro de los 5 ministerios de servicio que encontramos en el verso anterior es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Una vez más, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. 2 cosas muy importantes encontramos en este verso. La razón del porqué de los 5 ministerios. La primera cosa es para la edificación o para perfeccionar a los santos, y luego para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora en el verso 13 vamos a encontrar hasta cuándo sucederá eso. Ya vemos en el verso 11 el llamado de parte de Dios para encomendar. En el verso 12 encontramos también para qué, y en el verso 13 vemos hasta cuándo. La palabrita hasta tiene mucho significado aquí, es decir, como algunos suelen manifestar, quizás los 5 ministerios ya no están en funcionamiento, suelen decir, pero aquí el pasaje nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo entonces tienen función los 5 ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Preguntémonos en esta mañana: ¿será que la iglesia ya está a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo? Si respondemos y sabemos que todavía no estamos, entonces eso significa que todavía el proceso de los 5 ministerios de servicio siguen en actividad. Con esta introducción
quiero felicitar en este caso a nuestros hermanos y hermanas que trabajan en el ministerio en labor educativa. El Día del Maestro fue ayer. Quizás algunos de ellos que trabajan en esa área se los recordaron, les agradecieron por su labor. Sin embargo, desde el púlpito puedo también felicitarles y decirles que Dios les bendiga por esa labor muy encomiable que ustedes realizan con sus alumnos, con cada una de las actividades que lo hacen. Su labor es demasiado importante. La educación no tiene fin, es decir, tiene un principio, pero a continuación de todo el proceso de nuestra vida siempre estaremos aprendiendo, siempre estaremos tratando de recibir conocimiento y es necesario. Con razón alguien decía que aquella persona que deja o pierde el deseo de aprender, entonces también pierde el deseo de crecer en su vida personal. Por eso felicito una vez más a todos nuestros hermanos y hermanas que hacen esa labor muy importante de ser maestros. Y les mostré en Efesios capítulo 4, verso 11, donde hallamos también a un ministerio de labor eclesiástico como es, en este caso, ser maestros. El ser maestros en el ministerio, tanto con los niños, jóvenes, adultos, ya sea consolidación, discipulado, instituto bíblico, todos ellos desarrollan una labor muy importante como es de enseñar la palabra de Dios. Y para ser maestros hay ciertas cualidades muy importantes que se requieren en la labor mismo ministerial. Con esta introducción, como les dije, vamos a ir al sermón de esta mañana. Me gustaría llevarles al libro de Juan, capítulo 3, verso 2. Libro de Juan, capítulo 3, verso 2. En el primer verso se describe a la persona que viene a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. En el segundo verso, Nicodemo es aquel que viene de visita al Señor Jesucristo y le dice una frase muy importante en el área de ser maestros. Dice, refiriéndose a Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Una vez más, fíjese, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Una última vez, has venido de parte de Dios como maestro. Encontramos bien claro, aquel Nicodemo también desarrollaba una labor de enseñanza. Sin embargo, el pasaje usted va a encontrar que dice él era un principal entre los judíos. Sin embargo, hallamos que él reconoció en el Señor Jesucristo a un maestro. Y a continuación dice el pasaje, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Observemos ciertas cualidades aquí. En primer lugar, ha venido de parte de ¿quién? De Dios. Una vez más, ha venido de parte de ¿quién? De Dios. La labor de maestros tiene mucho que ver con depender de parte de Dios para servir en un mundo cristiano o también fuera del mundo cristiano. Se puede hacer labor de maestro, tanto en el área de la palabra de Dios como también educativa. Entonces hallamos aquí, has venido de parte de Dios. Una cualidad muy importante es que en el maestro se pueda ver que viene de parte de Dios. La segunda cosa importante que hallamos en este pasaje, nadie puede hacer estas señales que tú haces. Preguntémonos qué clase de señales había visto Nicodemo en el Evangelio, en el capítulo 3. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulos 1, 2, 3, encontramos que él está, y aún 4, que está en su año de preparación. Y la pregunta es, ¿qué clase de señales había visto ya Nicodemo? Recién Jesús estaba yendo a comenzar su ministerio. Sin embargo, él estaba escuchando más al Señor Jesucristo, la forma de enseñar,
Y claro que se puede observar también cierto tipo de señales que hizo el Señor Jesucristo. Aparte de enseñar con autoridad, también hacía señales aún en su comienzo ministerial. Pero aún así encontramos que el Señor Jesucristo cumplió con una labor de maestro muy importante. El mejor maestro de todos los tiempos, bajo un criterio personal, es el Señor Jesucristo. Utilizó métodos, técnicas, recursos, todo lo que Él requería para poder enseñar el mensaje de la palabra de Dios, trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, hizo señales de manera que pudieran entender que no solamente era un hombre común, sino que era un maestro que viene de parte de Dios. Y la última parte de este pasaje dice que Dios estaba con él. La primera parte del pasaje dijo que viene de parte de Dios, y la última parte del pasaje dice que Dios está con él. Es decir, no es solamente que alguien le envía o que Dios le envía al Señor Jesucristo y lo deja para que haga la labor, sino que el Padre acompaña al Señor Jesucristo en el proceso de labor de maestro. Asimismo, en lo que observamos en Efesios capítulo 4, encontramos también pastores y maestros. El maestro, para compartir mensaje bíblico, una de las cualidades muy importantes es que sea enviado de parte de Dios. Otra de las cualidades es que Dios siga estando con él. Y una cosa muy importante también que se puede ver es que Dios guía a la persona a compartir mensaje de la palabra y que pueda recibir alimento espiritual a aquellos que buscan el alimento. Ahora me gustaría llevarles a 2 de Timoteo capítulo 2. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le enseña algo muy importante. 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 2. En el verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Una vez más, que sean idóneos. ¿Para qué? Una última vez, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Es decir, que la labor de instrucción, de enseñanza, continúa en el proceso. Aunque quizás varios van a ser llamados de parte de Dios para hacer la labor, sin embargo, ese proceso continuará. Mire en la parte del pasaje, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Aquí vamos a aprender algunas partes muy importantes. Lo que has oído de mí, eso significa que el apóstol Pablo estuvo compartiendo mensaje, instrucción, palabra con Timoteo. Todo lo que ha oído del apóstol Pablo, luego él habría Timoteo de compartir también con otras personas. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres con una cualidad específica: fieles. Otra vez, esto encarga a hombres fieles. Y luego da otra cualidad: que sean, ¿qué? Idóneos. Que sean idóneos. Idóneos se puede también decir que sean aptos, capacitados, preparados, con cualidades que puedan compartir con los demás el mensaje de la palabra. Luego dice: idóneos para enseñar también a otros. El proceso de la educación cristiana no tiene un término aquí en la tierra, más bien terminará cuando salgamos de este mundo. Leímos en Efesios capítulo 4, el verso 13, dice: hasta que todos, es decir, hasta que el proceso haya terminado, estaremos aquí en la tierra recibiendo alimento espiritual, y habrá personas que vayan a ser equipadas con el objetivo de recibir instrucción de la palabra de Dios, y asimismo reciban de parte de Dios el llamado y la capacitación espiritual para ser educadores en la palabra de Dios. Por eso inicié el sermón felicitando a aquellos que hacen esa
labor. Que una de las cualidades de un maestro es que nunca está satisfecho con lo que sabe o conoce. Siempre está buscando cómo aprender, cómo equiparse. Alguna vez un maestro dijo, ser maestro tiene que ver con siempre tener la olla llena para poder compartir a otras personas. Y cuando recuerdo esto, recuerdo de una mujer muy respetada por mí. Cada vez que yo llegaba a esa casa, ella siempre tenía alguna cosa para atender cuando yo llegaba. Ya sea un cafecito, ya sea algo de comida, siempre había algo en la olla para compartir. Ella ya está en el cielo, es mi querida suegra. Imagínese usted. Sin embargo, siempre que yo iba de visita, ella tenía algo. Y este maestro decía que un buen maestro es como aquella ama de casa que sabe que viene de visita a alguien y tiene algo en las ollas para compartir con amor al que llega. Un buen maestro, dice, no debe estar con la cuchara tratando de escarbar en el fondo de la olla a ver si encuentra algo para compartir. Más bien siempre tiene llena la olla. Eso indica que una de las cualidades para un maestro, para enseñar bíblicamente, es que continuamente tenga buena relación con Dios y reciba principios bíblicos de parte de Dios para poder compartir con aquellos que necesitan ser edificados a través de la palabra de Dios. Por eso estamos dando a conocer ciertos pasajes muy importantes. Y 2 de Timoteo capítulo 2 y el verso 2 está dando a conocer el apóstol Pablo la labor que hizo con su hijo espiritual Timoteo, y le está encomendando y le dice: mira, Timoteo, necesito que lo que has oído de mí, lo que yo te he enseñado, porque la labor de maestro no es solamente hablar, sino también mostrar con el ejemplo. 3 partes muy importantes existen en la labor del maestro. Uno, modela la obra de la enseñanza. ¿Cómo modela? Viviendo lo que va a enseñar. El apóstol Pablo, en primer lugar, modeló la vida de un siervo de Dios. En segundo lugar, enseñó con sus palabras cómo se debe hacer. Y en tercer lugar, con las actitudes. Eso indica cómo debo reaccionar en los momentos críticos cuando hay dificultad. Produce en este caso lo que se llama carácter en la persona. Y el carácter hace que la persona reaccione de forma correcta, no pensando en las emociones, sino que es lo adecuado en la reacción cuando hablamos contra otra persona que nos ofende. ¿Cuál debe ser la forma adecuada de reacción? Bien decía un proverbio: cuando tengas la cabeza en tu lugar, cuando todo a tu alrededor es cabeza perdida, entonces serás más hombre. Interesante, ¿verdad? Porque cuando alguien nos ofende, lo común para nosotros es responder con una ofensa parecida, o de lo contrario, abrimos nuestro diccionario y buscamos una ofensa más fuerte para ganar yo la discusión, para que vean que sí soy bien paradito aquí, ¿no es cierto? Cosas como esas se nos puede ocurrir a nosotros, pero bajo el modelo bíblico, el carácter se trabaja en los momentos más complicados. Cuando hay dificultad en donde tenemos que reaccionar, no específicamente con nuestras emociones o con nuestros sentimientos, sino con lo que Dios ha trabajado ya en nuestros corazones para hacerlo de forma adecuada. Observemos una vez más entonces en el pasaje de 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y voy a terminar en esta mañana dando a conocer algo muy importante. Vamos a buscar el verso 15, por favor, del capítulo 2, en el verso 15. Este pasaje de alguna manera ha sido un pasaje que nos ha motivado a equiparnos como hijos de Dios para estar continuamente preparados para servir en la obra de Dios
en el servicio de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia. Aunque esta recomendación es del apóstol Pablo a Timoteo, sin embargo es un llamado de atención para cada uno de nosotros, porque todos estamos en esta carrera de vivir la vida cristiana para bien. Y observe lo que dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios como, una vez más, ¿cómo hay que presentarse delante de Dios? Aprobado, ¿no? Como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. ¿Cómo debe usar la palabra de Dios? Bien. Una vez más, ¿cómo debe usar la palabra de Dios? Bien. Y que usa bien. Entonces, en este pasaje, el llamado de atención del apóstol Pablo para su hijo espiritual Timoteo es presentarse a Dios de forma aprobada. Presentarse a Dios de forma aprobada. En segundo lugar, cuando alguien va a presentarse quizás para dar un examen, lo que se busca en este examen es responder de manera que venga con un A de aprobación, ¿verdad? Justamente cuando usted y yo estamos estudiando y vamos a dar un examen, ¿cómo es la preocupación cuando nos preparamos para el examen? En algunas ocasiones algunos ni siquiera duermen, ¿verdad? Porque están estudiando para dar el examen. Y por el examen necesitan estar aprobados, necesitan pasar al siguiente nivel, al siguiente año, etcétera. Con el objetivo de pasar, lo que hacemos normalmente es dedicarnos más. Entonces, en este pasaje, lo primero que dice es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y quién va a calificar en este caso? No es un ser humano, sino Dios. Es decir, a Dios yo no le puedo engañar, no puedo copiar, no puedo abrir por allí un libro extra, sino Dios observará en mi vida y podrá decir: bien, buen siervo y fiel. Qué interesante eso, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y luego dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cierto es que como seres humanos podemos equivocarnos de diferentes maneras. Quizás con nuestras palabras tropezamos, con nuestras palabras cuando hablamos nos equivocamos queriendo decir algún mensaje. Decimos otro mensaje que no queríamos decir, y varias formas de errar delante de Dios y delante del prójimo. Pero eso no significa que Dios no ha puesto su mirada para ayudarnos y para llamarnos, para equiparnos, para ser instrumentos de Él, para ser siervos de Él. Aunque sabe que nos equivocamos, sin embargo, Él nos busca para equiparnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos a conocer principios de vida, para darnos a conocer también el mensaje que podemos llevar usted y yo a otra persona que la necesita. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y por último, que usa bien la palabra de verdad. El objetivo al usar la palabra de verdad es traer salvación para aquel que escucha, es permitir que el Espíritu de Dios ministre la vida de aquella persona a través de llevar el mensaje que ha sido dado por el mismo Espíritu Santo. Por eso es tan importante que la obra del maestro sea siendo guiado y dirigido por Dios mismo para hacer la obra. Algo muy importante que quiero recalcar en esta mañana es que cuando el maestro utiliza la palabra de Dios para dar a conocer al oyente, la palabra misma que es enviada por parte del maestro, si viene de parte de Dios, esta es palabra viva. Y al ser palabra viva, esta llega a la persona, y después de llegar a la persona produce efecto en el corazón de la persona. Y no solamente que produce efecto allí, sino que lleva a transformar
al ser palabra viva, también es palabra eficaz. Produce bendición, cambios, fortaleza, consuelo, paz, dirección, guía. Todo eso es enviado por medio de, primero, Dios para la persona, para el maestro. Dos, para los oyentes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que también puedan hacer la labor. Usted y yo somos hijos de Dios, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Por eso en esta mañana yo en primer lugar agradezco a los hermanos que hacen esa labor muy importante en el Ministerio Nueva Generación, y asimismo quisiera decirles que continúen haciendo esa labor, porque cuando alguien comparte el mensaje de la palabra de Dios, esta a su vez no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual ha sido enviada. En varias ocasiones mi esposa ha testificado aquí que ella recibió la palabra desde niña, y al recibir la palabra, esa palabra sembrada en su corazón produjo fruto a su tiempo, y hoy está sirviendo en la obra de Dios. Y así se puede testificar de varias personas que recibieron el mensaje de la palabra de Dios aún siendo niño. Y qué bien que dice el escritor al libro de Proverbios, como es Salomón, refiriéndose: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.